¿Ya están? Bueno, continuamos entonces. Yo quiero saber si todo lo que fui diciendo hasta el momento están comprendiendo. Sí, profe. Ok. Acá vamos a decir unas palabras más sobre la formación y liberación de acetilcolina. En realidad lo que tuvimos es unas ideas generales, ¿verdad?, de lo que se está hablando, pero les vuelvo a repetir siempre, sigo el itinerario que da Guyton. Bueno, ya vieron la importancia de la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y esa acetilcolina va a hacer entonces que ese potencial de acción que hay en el nervio luego pase al músculo. Bueno, esa formación y liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, que ya saben lo que es la unión neuromuscular, se produce en fases, ¿verdad? O sea, primero una fase, luego otra. Si bien la imagen no es muy nítida, sin embargo, se puede entender igualmente. Ustedes ya están entendiendo, en este caso, que nos está mostrando el nervio, ¿verdad? La motoneurona en este caso, ¿verdad? Donde está el soma o cuerpo celular, el axón, ¿verdad? Y la terminación del nervio. Entonces, primero se forman vesículas pequeñas. Acuérdense, vamos a hablar de cómo se forma y se libera la acetilcolina con más detalle. Bueno, primero se tienen que formar vesículas pequeñas. ¿Dónde se forman esas vesículas que luego van a contener acetilcolina? En el aparato de Golgi, que está a qué nivel? En el cuerpo celular de la motoneurona, que está en la médula espinal, o sea, este nivel. Ahí ya se está formando estas vesículas que van a contener la acetilcolina. ¿Y qué pasa? No quedan en el soma, sino que van a ser transportadas estas vesículas por el axoplasma. Axoplasma es el citoplasma del nervio, y es un axoplasma que fluye, no está quieto. Entonces va fluyendo, va moviendo, va movilizando esas vesículas desde el cuerpo soma, ¿verdad? Para que llegue hasta donde finalmente, hasta la unión neuromuscular. Y acuérdense, ese cuerpo soma, ¿a qué nivel está? En la médula espinal. Sin embargo, finalmente, ¿a dónde llega? A la unión neuromuscular, que eso ya es en la parte periférica. Hasta ahí llegan entonces esas vesículas que van a contener la acetilcolina. Se acumulan en la parte terminal de la fibra nerviosa, en los botones, ¿verdad? Aproximadamente 300.000 vesículas, ¿verdad? De una única placa terminal del músculo esquelético. Es decir, aquí acá sería, no podemos llamarla a este nivel placa terminal porque nos está faltando la porción de músculo, pero sabemos que acá debería haber ya un músculo y a eso se le llama entonces placa terminal. Y en esta zona de una única placa terminal, aproximadamente 300.000 vesículas se acumulan. Bueno, acá vemos, esta es una figura, si mal no recuerdo, creo que es de Gannon, que nos muestra nuevamente esta motoneurona, el cuerpo celular o soma, el axón, las terminaciones axónicas y luego la parte de los botones sinápticos. Bueno, entonces ya sabemos dónde se forman las vesículas en el cuerpo celular o soma y a qué nivel está del sistema nervioso. En cambio, la acetilcolina se sintetiza en el citosol de la terminación de la fibra nerviosa. Entonces, no confundir a qué nivel se forman las vesículas y a qué nivel se forma la acetilcolina. Entonces, repito, la acetilcolina se forma a nivel en el citosol, ¿verdad?, de la terminación de la fibra nerviosa. Una vez que se forma esa acetilcolina, ya sabemos que rápidamente
tiene que ingresar al interior de las vesículas y se almacena dentro de esas vesículas la acetilcolina en forma muy concentrada. Aproximadamente 10.000 moléculas de acetilcolina por cada vesícula es la concentración. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Me captaron? Sí, profe. Bueno. Bueno, cuando el potencial de acción, y vamos a mirar la figura de arriba, cuando el potencial de acción, siempre hablando de la acetilcolina, cuando el potencial de acción llega a la terminación nerviosa, ya dijimos, abre muchos canales de calcio, entonces, y son canales de calcio activados por voltaje. ¿A qué nivel? En la membrana de esta terminación nerviosa. Entonces, al abrirse estos canales de calcio activados por voltaje, ¿qué pasa? Ese calcio ingresa desde el espacio sináptico hacia el interior de la terminación nerviosa. ¿Y esto qué va a hacer? Que al ingresar calcio va a aumentar la concentración de iones calcio dentro de la membrana terminal. Aproximadamente aumenta unas 100 veces entonces el calcio dentro de la terminación nerviosa. Cuando eso ocurre, allí se liberan las vesículas de acetilcolina. ¿Y hacia dónde van? Se van hacia lo que se llama zona activa de la membrana neural presináptica. La zona activa de la membrana del nervio, y es presináptico porque está antes de la sinapsis, es esta la zona. Y ahí quiero que miremos la imagen de abajo, que es Guyton, donde nos habla bien de esa zona. Y nos muestra entonces, por un lado, lo que es amarillo es la terminación nerviosa. Y lo que está en color rosa, pálido, esto es la membrana de la fibra muscular. Esto, lo que está entre ambos, el espacio, ¿verdad? La hendidura sináptica. Bueno, y fíjense los elementos que acá nos está mostrando, más elementos. Por un lado vemos en la terminación nerviosa las vesículas que contienen en su interior acetilcolina. Que este nervio tiene una membrana citoplásmica y es una membrana neural. Luego, en la terminación del nervio hay unas zonas que nos ponen con esta coloración que se llaman barras densas. Y cerca de estas barras densas hay unos canales de calcio. Ya del lado de la fibra muscular hay receptores de la acetilcolina. En las hendiduras subneurales, que eran los pliegues que hay en el valle sináptico, también hay canales de sodio activados por voltaje. ¿Y qué es lo que nos va diciendo? Una vez, entonces mirando ya la figura de abajo, la 7.2 de Guyton, una vez que se liberan estas vesículas de acetilcolina del citoesqueleto de la terminación nerviosa, se movilizan hacia la zona activa de la membrana, que es esta, de la membrana neural presináptica. ¿A dónde? Adyacente, en las cercanías de las barras densas. A este nivel entonces ocurre esa liberación de acetilcolina por parte de las vesículas de acetilcolina. ¿Y qué ocurre en esta zona adyacente a las barras densas? Las vesículas se ajustan a los puntos de liberación, es decir, no es que se liberan en cualquier lugar, sino que hay unos puntos de liberación y que nos dice están adyacentes, en las cercanías, quiere decir entonces de estas barras densas. ¿Y qué ocurre ahí? Las vesículas se fusionan con la membrana del nervio. Y una vez que se fusionan con la membrana del nervio, allí vacían, estamos viendo vacían la acetilcolina. A este proceso se le llama exocitosis, está saliendo afuera, por eso es exo,
sale afuera de la célula, en este caso la célula nerviosa, sale la acetilcolina. Y se vacía esta acetilcolina ¿en dónde? En este espacio sináptico. Y acá vemos. Bueno, a ver, por otro lado, en la superficie interna de la membrana neural hay barras densas lineales, ya hablamos. A ambos lados de cada una de estas barras densas hay partículas proteicas que penetran en la membrana neural, que son estas, que son los canales, acá vemos, de calcio activados por el voltaje. Bueno, entonces un poco más de la histología nos dio. Bueno, con cada potencial de acción que está viajando, que está viniendo hacia la sinapsis neuromuscular desde la terminación nerviosa, aproximadamente, o por lo general, se lisan las vesículas de aproximadamente 125 vesículas. Y nos dice, acá vemos cómo salen, es lo que acabamos de hablar, por exocitosis, a la hendidura sináptica sale entonces la acetilcolina. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que sale esta acetilcolina en la hendidura sináptica, se escinde, se destruye también, nos decía Guyton, por acción de la acetilcolinesterasa, de esa enzima. ¿Y en qué le divide esa enzima acetilcolinesterasa a la acetilcolina? Le divide en ion acetato, por un lado, que están viendo acá, y en el ion colina. La colina es la que se reabsorbe activamente en la terminación neural, vuelve a entrar. ¿Y para qué se reabsorbe esta colina? Para volver a formar nueva acetilcolina. Y nos dice que todo este proceso entre que se libera la acetilcolina, es destruida o escindida por la acetilcolinesterasa y la colina es nuevamente reabsorbida en forma activa para volver a formarse acetilcolina, se produce en 5 a 10 milisegundos. Fíjense lo rápido de este proceso. ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno. Esto es, nos agrega simplemente es que este proceso que acabo de decirles ocurre gracias a la clatrina y les busqué una imagen que les ayuda a comprender qué es la clatrina. Sigamos. En esta imagen, nuevamente que ya vieron, ¿qué más es importante que conozcamos? Si bien ya conocimos lo que hay por el lado de la terminación nerviosa, ahora tenemos que conocer qué más hay del lado de la fibrilla del músculo. Hay receptores de acetilcolina. Así como vimos que desde el nervio la acetilcolina no se libera en cualquier zona, sino nos dijo bien en qué zona se libera y cómo se llama esa zona de liberación, también donde el músculo le recepciona a la acetilcolina no es en cualquier lugar, sino dentro de esa placa terminal hay unos receptores en la membrana de la fibra muscular que son exclusivos para la acetilcolina y nos dice son canales iónicos. Ustedes ya se acuerdan cuando hablamos en la primera o segunda clase que estos son canales proteicos, proteínas integrales, ya recuerdan todo. Entonces, existen estos canales iónicos que son receptores de acetilcolina a nivel de la fibra muscular. ¿Dónde están localizados? Y dijimos, no es en cualquier parte de la fibra muscular, sino están cerca de las aberturas, en la parte superior. Estas son las hendiduras subneurales, acuérdense, y esta es la abertura de la hendidura subneural. No está en la profundidad, sino en la hendidura subneural, cerca de la abertura. Entonces están estos receptores de acetilcolina. En la parte, como bien nos dijo, en la parte superior de las hendiduras subneurales
Y estas hendiduras, estas aberturas de las hendiduras subneurales están inmediatamente debajo de estas barras densas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Esto se tiene que ir cumpliendo, es importante. Bueno, entonces, cuando un impulso nervioso que está viniendo por la terminación nerviosa ya a este nivel llega a esta unión neuromuscular, ya sabemos, entonces se liberan las vesículas de acetilcolina desde las terminaciones nerviosas al espacio sináptico, y del espacio sináptico tiene que llegar entonces a los receptores. Una placa terminal humana tiene un promedio de 15 a 40 millones de receptores de acetilcolina. Fíjense, una placa terminal. ¿Qué cantidad de receptores de acetilcolina hay en una placa terminal humana? Bueno, hablando más de estos receptores de acetilcolina que están a nivel entonces de la membrana de la fibra muscular, nos dice cada receptor es un complejo proteico, ¿verdad? Que ya no, vuelvo a repetir, esto ya no es un conocimiento nuevo, sino amplía, porque nosotros ya sabíamos que eran proteínas de canal, que así que se llamaban cuando hablamos ya en la primera clase, ¿verdad? Cómo está conformada la bicapa lipídica de las membranas celulares. Bueno, entonces nos dice, este receptor de acetilcolina que acá nos muestra como unas barritas lineales, en realidad tienen esta estructura, si miramos abajo, tienen una estructura tridimensional que es así. Es un complejo proteico, es un canal de proteína que ya sabemos que en el centro tiene un espacio por donde tiene que circular la sustancia que tiene que ingresar a la célula. Bueno, entonces, el complejo receptor de acetilcolina fetal está formado por 5 subunidades proteicas. Entonces nosotros vemos esto, acá están las 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el lado izquierdo. Receptor nicotínico se le dice al receptor de acetilcolina. Tiene 2 proteínas alfa, como ustedes están viendo acá, una proteína beta, tiene una delta y una gamma. En el adulto, la proteína gamma, que es esta, se cambia por una proteína epsilon. Es así entonces como realmente ocurre en el adulto. El canal permanece cerrado hasta que 2 moléculas de acetilcolina se unen respectivamente a las subunidades alfa. Y acá vemos como una escotadura, y la acetilcolina se une exactamente, se tiene que unir exactamente entonces a estas subunidades proteicas alfa, y eso va a hacer que ocurra un cambio conformacional del canal proteico y se abra y puedan ingresar, ¿qué cosa? El sodio, que así vimos que ocurría con el potencial de acción, cuando estuvimos hablando cómo viajaba ese potencial de acción. ¿Me siguieron ahí? Sí, profe. Bueno, te voy a pasar, amplía un poco más lo que hablamos, pero es eso. A ver. Bueno, esto es, ya lo dijimos, mirando nuevamente esta imagen de la izquierda, ya sabemos que el potencial de acción viene por la terminación axónica, que iba a hacer que ingrese calcio dentro de la célula, de la terminación nerviosa, que eso va a hacer a su vez que las vesículas de acetilcolina entonces vayan a la zona activa, luego se libera la acetilcolina. La acetilcolina tiene que contactar con los receptores de la membrana del músculo, y cuando eso ocurre se van a abrir los canales y va a ingresar el sodio que está en el líquido extracelular, va a ingresar entonces dentro de la célula muscular y va a ocurrir la despolarización. Entonces, esa entrada de sodio genera lo que acabamos de decir, un potencial despolarizante. ¿Por qué? Porque en reposo, vuelvo a repetir,
es negativo por dentro y positivo por fuera, pero cuando el potencial de acción, ese potencial de placa cambia por el ingreso de sodio causado por la acetilcolina, ingresan mucho sodio dentro de la fibra muscular, entonces llevan sus cargas adentro, se despolariza y lo que era negativo se convierte en positivo por dentro. Entonces, a eso se le llama potencial de placa terminal, esa entrada de sodio que genera un potencial despolarizante se le llama potencial de placa. Ya sabemos que ¿qué pasa con esa acetilcolina que es liberada en el espacio sináptico? Va a seguir actuando mientras esa acetilcolina esté en el espacio sináptico. Por eso, porque tiene que terminar el proceso, es muy importante entonces que la acetilcolinesterasa que está en la hendidura sináptica actúe sobre la acetilcolina para escindirle, para dividirle, ya sabemos, en sus moléculas más pequeñas, que ya estuvimos hablando, de colina y de acetato. Y que eso, todo ese proceso era en milisegundos, que ya lo he dicho. Bueno, la mayor parte de esa acetilcolina que fue liberada se elimina, o sea, es destruida entonces por la enzima acetilcolinesterasa. Y una pequeña cantidad de acetilcolina difunde hacia el espacio sináptico, pero ya no está disponible para actuar sobre la membrana de la fibra muscular. Esas son entonces las dos maneras en que se elimina la acetilcolina. Una, que es la principal, que es destruida y que ya vimos por la acetilcolinesterasa. Y una pequeña cantidad de la acetilcolina que no fue destruida de esa manera difunde hacia el exterior del espacio sináptico, es decir, viene por esta zona, pero ya no está disponible entonces para que actúe a nivel de la membrana de la fibra, donde están los receptores de acetilcolina, porque acuérdense que los receptores de acetilcolina están solamente a este nivel, no están ya fuera de la hendidura sináptica. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, ya pasamos. Bueno, entonces, el músculo tiene un potencial de acción también. Es lo que estuvimos viendo. Y como conocimiento general nos dice, la secuencia de fenómenos que aparecen durante la transmisión de impulsos del nervio motor o motoneurona al músculo son muy similares a lo que ocurre cuando hay también transmisión de impulso entre neuronas. Cuando sinapsis es neurona a neurona, es muy similar a lo que ocurre cuando hay transmisión de un potencial de acción de un impulso nervioso de neurona a músculo. Es decir, si entendemos esto, es muy fácil o se facilita mucho la comprensión de lo que ocurre también entre neurona y neurona, porque es muy similar. Prácticamente dice, todo lo que analizamos, todo lo que aprendimos sobre conducción, inicio de potencial de acción, cómo se conduce, cómo llega de las fibras nerviosas, cruza y llega a las fibras musculares, esqueléticas, y lo que ocurre ahí es muy similar, nos repite. ¿Y cuál es la diferencia realmente? Diferencias cuantitativas. Eso es lo que realmente son las diferencias. Por ejemplo, el potencial de membrana en reposo de las fibras esqueléticas, en reposo ya sabemos, cuando está en reposo quiere decir que por dentro es negativo. ¿Y a cuánto llega el voltaje? Porque son iones negativos, entonces es electricidad en voltaje. Menos 80 a menos 90 milivolts tiene la membrana en reposo. Y este mismo potencial, dice, tienen las fibras nerviosas mielinizadas grandes.
En cuanto a duración de potencial de acción, la duración del potencial de acción del músculo esquelético, o sea, todo eso que estuvimos viendo, toda la secuencia de acontecimientos desde que se inicia en el nervio hasta que ocurra la contracción en el músculo esquelético dura de 1 a 5 milisegundos. Y nos dice, es incluso eso, 1 a 5 milisegundos, es unas 5 veces mayor que lo que ocurre en los nervios mielinizados grandes, más rápido. En cuanto a velocidad de conducción, es de 3 a 5 metros por segundo. Las fibras nerviosas mielinizadas conducen más rápidamente. Eso es lo que acá nos explica. Entonces las pequeñas ya sabemos, vuelvo a repetir, que los acontecimientos son similares, ¿verdad? De lo que ocurre el viaje de un potencial de acción de nervio a músculo y todo lo que ocurre para que se contraiga finalmente el músculo es muy similar a lo que ocurre en sinapsis entre nervio y nervio. La diferencia son números, básicamente, velocidad en que se difunde, viaja el impulso. Bueno, a ver qué... Esto ya dijimos también, no voy a volver a recordar que el potencial de acción en la membrana, que en la fibra muscular viaja en forma superficial por la membrana, pero ingresa también por dentro de la fibra muscular a través de los túbulos T o túbulos transversos. Entonces, los potenciales de acción de los túbulos T cuando ingresan, perdón, acá vimos en esta de arriba cómo el potencial de acción entonces sale de la placa terminal y viaja por la superficie de la membrana muscular. Pero vemos también que ingresa dentro de la fibra muscular a través de los túbulos T. Bueno, entonces esta penetración del potencial de acción por dentro de la fibra, porque acuérdense que realmente ¿dónde están los elementos para que ocurra contracción? Están dentro de la fibra muscular. Acá están los filamentos de actina y miosina. Entonces, penetra el potencial de acción, ¿verdad? No solamente va de un extremo a otro de las fibras, sino también penetra adentro a través de los túbulos transversos. Se puede ver en esta imagen como también en esta imagen de Guyton de acá abajo. Esto nos está mostrando, entonces esta es la fibra muscular, esta es la superficie de la membrana de la fibra muscular, también se le llama sarcolema. Entonces viaja por la superficie ese potencial de acción y va despolarizando, pero también ingresa dentro de la fibra muscular a través de ese potencial de acción, ingresa a través del túbulo T y ocurren la serie de cambios para que finalmente acá donde están los filamentos de actina y de miosina se contraigan. Bueno, como en una parte nos dice proceso de acoplamiento, excitación, contracción, dice el título. Entonces tenemos que entender cuando nos habla proceso de acoplamiento, excitación, contracción, ¿a qué se refiere? Y bueno, entonces para entender es fácilmente esto lo que quiere decir. Los potenciales de acción de los túbulos T, que ya sabemos que son los que ingresan dentro de los túbulos T, ¿qué es lo que hace? Trae una consecuencia que empiece a entrar ese potencial de acción, es decir, que esto vaya despolarizándose nuevamente también aquí. Entonces, producen liberación de iones calcio en el interior de la fibra muscular que ya vimos. La fibra muscular, este es el retículo sarcoplásmico, ¿verdad? El túbulo T, que es parte del retículo sarcoplásmico, este es el citoplasma que le está rodeando. ¿Y dónde está el calcio? El calcio está dentro del retículo sarcoplásmico. Al ir viajando el potencial de acción, ¿qué es lo que hace? Que este calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico sea liberado ¿a dónde? Al citoplasma de la célula muscular. Y una vez que ese calcio es liberado a este citoplasma de la fibra muscular, que está en la inmediación de la fibra muscular, de los filamentos que son estos, eso va a producir, acá se ve mejor,
cuando es liberado, eso va a producir que haya la contracción, ¿verdad? Porque están los filamentos de actina y de miacina. Bueno, entonces, ese proceso que acabo de describir, a eso se le llama acoplamiento, excitación, contracción. ¿Comprendieron? Bueno, un poquitito, voy a tratar en esto un poquito rápido. Yo creo que esto ustedes conocen, el sistema de túbulo transverso. ¿A qué se le llama? Es el retículo sarcoplásmico. Tenemos los túbulos T, que se comunican, ustedes ven, con el exterior de la membrana celular. Está en comunicación. El líquido extracelular está en comunicación entonces con el contenido de lo que son los túbulos T. Estos túbulos T entonces comunican el exterior de la membrana celular y que en profundidad de la fibra muscular, cada uno de estos túbulos T es adyacente a los extremos de los túbulos longitudinales. Estos son los túbulos longitudinales del retículo sarcoplásmico. A esta parte que está cerca de los túbulos T se le llama cisterna. Entonces nos dice cuál es la relación del túbulo T con los túbulos longitudinales del retículo sarcoplásmico y con las cisternas. Entonces, mirando acá, que estos Guyton ya comprenden igualmente que son, dice, los túbulos T son pequeños, siguen un trayecto transversal a las miofibrillas. Acá vemos las miofibrillas, y en realidad están estos túbulos T en forma transversa con respecto a las miofibrillas. Estos túbulos T comienzan en la membrana celular, penetran, ven acá en esta imagen, en todo el espesor, desde un lado de la fibra muscular hasta el lado opuesto llega. Donde los túbulos T se originan en la membrana celular, que es acá, están abiertos, a este nivel están abiertos, entonces hacia el exterior de la fibra muscular. Por lo tanto, se comunica con el líquido extracelular, que es lo que ya dijimos, es el líquido extracelular que está rodeando a la fibra muscular. Y contiene, ¿qué contiene el túbulo T? Contiene líquido extracelular en su luz. Fíjense, el túbulo transverso entonces no contiene líquido intracelular, sino tiene líquido extracelular por lo que acabamos de decir. Bueno, estos túbulos T son realmente extensiones internas de la membrana celular. Acá vamos, realmente es esto, dice. ¿Y hacia dónde se extiende? Hacia las zonas profundas de la fibra muscular. De esta manera, las corrientes eléctricas, estas son las corrientes eléctricas, que rodean a estos túbulos T, son los que finalmente van a producir la contracción muscular por lo que ocurre entre los filamentos de actina y miosina. Bueno, una de las características también, ya sabemos lo que contienen los túbulos que acabamos de decir. Por otro lado, una de las características especiales de este retículo sarcoplásmico, ya saben que este es el retículo sarcoplásmico, que tiene las cisternas terminales, que a esto se llama cisterna terminal y a esto se le llama túbulo longitudinal. Bueno, entonces, es que en el interior de estos túbulos hay un exceso de iones de calcio, ya hablamos. Hay calcio dentro de del retículo sarcoplásmico, sean los túbulos longitudinales como en las cisternas, como acá vemos. ¿Cuál es el contenido a este nivel? De las cisternas, que son estas, y de los túbulos longitudinales, calcio. ¿Qué contiene el túbulo T? ¿Calcio también? Líquido extracelular. Exacto, muy bien por lo que están atendiendo, porque uno puede, como sabemos que el túbulo T es parte del retículo sarcoplásmico, pudiéramos mal responder. Y nos explicó por su anatomía, por su histología sería en este caso, por qué el túbulo T lo que tiene es líquido extracelular. Sin embargo, las cisternas, que son estas partes así gorditas,
y estos son los túbulos longitudinales, lo que tienen en su interior es calcio. Y encima nos dice, poco calcio, no, exceso de calcio, concentración elevada. Y sabemos, ya dijimos, repite nomás, ¿verdad? Que este calcio en algún momento va a ser liberado de estos lugares. ¿Hacia dónde? Hacia el citosol que está, que ya sabemos que el citosol es el citoplasma, que está adyacente a las miofibrillas. ¿Para qué? Para que ocurra el fenómeno de la contracción. Y después este calcio tiene que ser recuperado otra vez. ¿A dónde? Tiene que salir, porque mientras este calcio siga acá en el citosol, va a seguir habiendo contracción. No, entonces esto tiene que terminar, tiene que tener un fin. ¿Y cómo? Entonces este calcio que salieron de estos lugares tiene que volver a ingresar dentro de estas cisternas y de estos túbulos longitudinales. ¿Y cómo ingresa? Ingresa a través de una bomba de calcio, que también ya lo dijimos. Ya dije también. Bueno, un poco más de lo mismo que ya dijimos. Cuando nosotros vemos el potencial de acción del túbulo T, entonces nos ubicamos acá. Ya sabemos que está viajando el potencial de acción por la membrana y a lo largo de la fibra muscular, pero que también el potencial de acción tiene que ingresar dentro de la célula, porque realmente los filamentos de actina y miosina no están en la superficie de la fibra muscular, sino están en la parte profunda. ¿Y cómo entonces ese potencial de acción va a ser capaz de llegar a este nivel? Y a través del túbulo T, ¿verdad? Bueno, entonces cuando este potencial de acción llega al túbulo T, ¿qué pasa? Acá vemos ya el potencial de acción que llega al túbulo T. Hay un cambio de voltaje. Y nuevamente volvemos a decir, normalmente en reposo, por fuera es positivo y por dentro de la célula es negativo. Pero cuando viaja el potencial de acción, y ya sabemos, entra el sodio, que lleva sus cargas positivas por dentro, eso está despolarizando. Entonces, eso es lo que nos dice. Cuando el potencial de acción, que es alcanza el túbulo T, en la figura de abajo, el cambio de voltaje, es el cambio de voltaje, se vuelve negativo afuera y se vuelve positivo adentro. Ya se despolariza. Ese cambio es detectado de voltaje por ¿quiénes? Receptores de dihidropiridina. Y acá está, en el túbulo T, está el receptor de DHP, o sea, de hidropiridina. Miren eso. Que están ligados a canales de liberación de calcio. Y estos son los canales de liberación de calcio que están en donde, ya sabemos, en el retículo sarcoplásmico dijimos, de las cisternas que están acá o de los túbulos longitudinales. Entonces, este receptor de hidropiridina está asociado y le manda la información a estos canales de liberación de calcio. Que también estos receptores se le llaman canales receptores de rianodina. Y como bien nos dice, están en las cisternas, acá está. Reticulares sarcoplásmicas adyacentes, es decir, que están en la cercanía de este receptor. Bueno, entonces cambia el voltaje de este receptor THP y le envía la información a los canales de liberación de calcio o canales liberadores de rianodina que están a este nivel. ¿Y eso qué va a hacer? Que el calcio entonces se libere, lo que acabamos de decir, se libere al citosol de la célula, que es lo que vemos también en la figura de arriba. Las dos son Guyton. ¿Me están siguiendo allí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, como les vuelvo a repetir, se dan cuenta cómo Guyton te dice, va de lo grande y después de a poco te va desglosando hasta que te cuenta toda la historia, después te obliga a que leas todo. No es que te cuenta, ay, ¿por qué ya no contó todo de una vez? No. Yo entiendo que su estrategia es, me tienen que atender, leanme hasta el final y ahí van a saber el final de la película. Bueno, entonces, finalmente, la activación de estos receptores de HP, que ya sabemos que por qué se activa, por ese cambio de voltaje, va a provocar entonces, como está ligado con el canal de liberación de calcio, va a hacer que provoque la apertura de estos canales de calcio, que ya sabemos que están en las cisternas y en los túbulos longitudinales adyacentes o anexos del retículo sarcoplásmico. Y van a liberar, ahora nos dice, estos canales de calcio permanecen abiertos durante unos milisegundos. No me voy a quedar con la historia de que se abren y se quedan, ahí se quedó congelado, abierto. No,
Se va a abrir, pero se va a cerrar. Entonces, la pregunta es, ¿y cuánto tiempo está abierto? Y fíjense, milisegundos. Esto es rapidísimo, rapidísimo, una y otra vez, rapidísimo, para que ocurra la contracción. En milisegundos. Entonces, ahí se libera este calcio que está contenido en las cisternas o en los túbulos longitudinales del retículo sarcoplásmico. Entonces, ¿a dónde se libera? Al sarcoplasma, o citoplasma se le llama, ¿verdad? También, que rodea a las miofibrillas. En la figura de abajo no nos muestran las miofibrillas, sino en la figura de arriba, pero igualmente se entiende perfectamente. Lo que muestra arriba, la liberación del calcio, y abajo. Lo que pasa que abajo nos muestra cosas, elementos que no nos muestran la figura de arriba. En concreto se complementan, muy al estilo de Guyton. Ok, entonces, se observa, dice, un potencial de acción en el túbulo transverso. Acá nos muestra el potencial de acción, que es lo mismo acá. Está viniendo por la superficie, pero luego entra al túbulo T. Acá vemos, entra al túbulo T ese potencial de acción. Provoca un cambio de conformación, es lo que ya dijimos, de los receptores de DHP, de detección de voltaje. Esto hace que se abran los canales de liberación de calcio en las cisternas terminales. Y ya sabemos que no solo las cisternas terminales, sino también el calcio procede de los túbulos longitudinales. Y permite entonces que el calcio difunda rápidamente al sarcoplasma y ahí va a ocurrir, inicie la contracción muscular. Bueno, sigamos. Una vez que son liberados estos iones de calcio en el sarcoplasma y difundieron y miren la de abajo, difunden hacia las miofibrillas, actina, miosina, esos filamentos, entonces dice, la contracción muscular continúa mientras los iones de calcio se encuentren en concentración elevada en el sarcoplasma, que es lo que ya dijimos. Por eso, bueno, pues si no se van a quedar contraídos y uno se va a quedar contraído. Imagínense, el músculo contraído no para. Entonces, tiene que descontracturarse y tiene que repolarizarse. ¿Y cómo eso se logra? Nuevamente que este calcio, así como salió, entre nuevamente a sus contenedores, vesículas y túbulos del retículo sarcoplásmico y lo logra a través de la bomba de calcio. No salió por bomba de calcio, pero sí entra por bomba de calcio. Entonces, allí va a dejar de haber contracción. Bueno, esta bomba de la que estamos hablando, si ustedes ven en la figura del medio, fíjense que la figura de arriba nos habla entonces de la despolarización, como lo que era positivo por fuera y negativo por dentro cambia de voltaje. Sin embargo, abajo ya nos habla de la repolarización, una vez que este calcio que se produjo, que tiene que dejar de haber contracción y que el calcio nuevamente ingresa a las cisternas del retículo sarcoplásmico y a los túbulos longitudinales por medio de la bomba de calcio. Acá nos muestra, esto que vemos en el medio, esto es bomba de calcio. Hay canales de calcio para salir, que está arriba, y hay bomba de calcio que mete el calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Así que fíjense que son dos cosas diferentes. No vayan a confundir canales de calcio, por donde sale el calcio del retículo sarcoplásmico, y bomba de calcio es lo que va a meter adentro. ¿Comprendido? Sí, profesor. Bueno, entonces, las bombas de calcio son los que meten, y al meter, ¿qué es lo que va pasando? Fíjense, ocurre la repolarización. Nuevamente la membrana entra en reposo. Positivo afuera, el sodio salió y queda negativo dentro. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces la bomba de calcio que acá están viendo puede concentrar iones de calcio, fíjense, aproximadamente 10.000 veces en el interior de los túbulos. Muchísimo. Y nos dice, en el interior del retículo sarcoplásmico hay una proteína, y acá nos muestra como una nubecita, y esta proteína se llama calsecuestrina. Y dice, en esta calsecuestrina, en esta proteína, se pueden, o sea, ¿cómo se logra que hasta 10.000 veces se concentre calcio en el interior de los túbulos? Y es porque mediante la calsecuestrina, el calcio, dice, se une a la calsecuestrina hasta 40 veces.
que si está solo. Entonces ven la calcecuestrina como la nubecita y ven los puntitos azules. Eso quiere decir el calcio se une a la calcecuestrina dentro de los túbulos y del retículo sarcoplásmico. ¿Comprendido? Sí. Ok. En concreto, todo esto que hablamos de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir? En primer lugar, un potencial de acción que ingresa dentro de la célula, que causa liberación, acá estamos viendo iones calcio desde el retículo sarcoplásmico, tanto sea de túbulos como de cisterna, que ingresa al citosol de la célula y después cómo se recapta este calcio nuevamente ingresando dentro del retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio. Esto es en concreto este acoplamiento, excitación con contracción. Bueno, ok. Nuevamente, fíjense que en todos momentos de que iniciamos dijimos, ¿cómo es que finalmente un impulso nervioso que está viniendo desde el nervio llega hasta el músculo y hace que el músculo se contraiga? Ahora ya le cierra la película. Y nos dijo todo cómo está formado el nervio, cómo está formado el músculo y los elementos que participan en que esta situación ocurra. Bueno, ok, llegamos finalmente a hablar del calcio, la importancia que tiene el calcio para que ocurra la contracción. Y ya vimos de dónde procede el calcio. Nadie se fue a comprar calcio, no sé, en una confitería. Vimos que el calcio, ¿de dónde procede el calcio para la contracción muscular? ¿De dónde sale? El líquido extracelular, profe. Mira la imagen. ¿De dónde sale el calcio? Esto que es amarillo, ¿cómo se llama? Retículo sarcoplásmico, profe. Exacto. El calcio que tiene que llegar al citoplasma, donde están los filamentos de actina y miosina, que va a hacer que ocurra contracción, proviene del retículo sarcoplásmico, tanto de su zona que se llama túbulos longitudinales, como de estas partes más gruesas que se llaman cisternas. Bueno, sigamos. Todo esto, perdón, es tema de examen. Les cuento luego ya. Vamos a lo siguiente. Ahora vamos a hablar un poco del resumen anatomohistológico del músculo esquelético. Vamos a tratar de entrar en todos estos temas que de alguna manera ustedes también ya manejan. Algo de esto también yo recuerdo haberles hablado a ustedes en biofísica. Espero nomás que recuerden, porque muchas veces uno olvida también, soy consciente de eso. Bueno. Recordar, entonces, si es que vamos a entrar a este tema, el resumen de cómo tanto anatómicamente como histológicamente es el músculo esquelético. Bueno, el músculo en general, en el organismo humano hay tres tipos de músculo. Tenemos lo que se llama el músculo cardíaco, que es el músculo que está en el corazón, ¿verdad? Que tiene características y semejanzas con otros músculos, pero tiene lo que es propio. Luego tenemos el músculo esquelético, que es lo que acabamos de ver y que nos, de alguna manera ya hablamos de algunas características. Después tenemos el músculo liso, que es el que vemos sobre todo en las vísceras. Bueno, pero nuestro tema es músculo esquelético, en eso nos estamos centrando hoy. Bueno, el tejido muscular, sea liso, sea cardíaco, sea esquelético, realmente ¿para qué está creado, especializado, se dice el músculo? Para la contracción. O sea,
¿Cuál es el trabajo del músculo? Contraerse. No podemos decir, bueno, el trabajo del músculo es producir orina. No sé. El trabajo del músculo es secreción. No, no es cierto. El músculo está hecho, está preparado anatómicamente para cumplir su función, que es de contraerse. Bueno, ya sabemos, hay 3 tipos de músculos que pueden ser cardíaco, esquelético, liso. De entre esos 3, ¿qué es lo que más abunda? El músculo esquelético. Casi la mitad de todo el músculo es músculo esquelético. Acá nos dice 40%. 10% aproximadamente nomás es de liso y de cardíaco. Sabemos que tienen semejanzas, dijimos, pero también diferencias. ¿Y en qué difieren? En cómo está hecha su estructura celular, que tenga o no más de ciertos organitos, ¿verdad? La ubicación que tengan en el cuerpo varía. El músculo cardíaco no está en los mismos lugares donde está el músculo liso y viceversa. El músculo liso, por ejemplo, no está donde está el músculo cardíaco ni donde está el músculo esquelético. Es decir, la ubicación varía. Y el modo en que se estimulan para contraerse también puede variar un poco. El músculo esquelético generalmente está unido a huesos, ¿verdad? No así el músculo cardíaco ni el músculo liso, pero el músculo esquelético por lo general, no siempre, y vamos a ver por qué, generalmente está unido a huesos. Pero como no directamente, sino a través de tendones. Bueno, y la contracción, en este caso del músculo esquelético, va a producir movimiento del esqueleto, ya que está entonces unido a los huesos. ¿Cuáles son las excepciones a este patrón? Es decir, que no está unido a hueso. La lengua es músculo esquelético y no está unido a hueso. La porción superior del esófago tampoco. El esfínter anal tampoco. El diafragma tampoco. Todos estos están compuestos, lo que acabo de decir, por músculo esquelético, pero no causan movimiento del esqueleto, perdón. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, profe. entonces, mirando esta imagen, vemos por un lado el hueso a la derecha, vemos el tendón, porque vamos a seguir hablando de músculo esquelético. Bueno, y todo esto que vemos aquí es músculo. ¿Y qué es lo que nos dice? Las fibras musculares dentro del músculo esquelético, entonces tenemos que entender, mirar qué es una fibra. Y acá nos muestra qué es una fibra y miren, entonces vemos que dentro del músculo hay varias fibras musculares. ¿Notan las distintas fibras musculares? Bueno, entonces nos dice, las fibras musculares, esto es una fibra muscular. Dentro del músculo esquelético, o sea, la suma de estas fibras musculares van a dar un músculo. ¿Y cómo están dispuestas? No de cualquier manera, sino están dispuestas en forma de haces o fascículos. Esta fibra muscular es un fascículo muscular, o haz muscular también se le dice. Dentro de estos haces o fascículos musculares, las fibras se extienden, están ubicadas en paralelo, que ya vimos, desde un extremo al otro. O sea, iba de un tendón al otro lado, están en paralelo. Bueno. El músculo esquelético está controlado por la voluntad, de modo consciente. Por eso también se le llama músculo voluntario, es decir, yo quiero mover mi brazo, usted quiere mover su brazo y dice, quiero mover mi brazo, y si están normales, fisiológicamente sanos, van a mover. Entonces ustedes decidieron, ustedes movieron. Sin embargo, el músculo cardíaco no está movido por la voluntad. Yo no puedo decir en este momento, bueno, quiero que deje de contraerse mi corazón, que pare la sístole. No va a parar la sístole. Que pare la diástole, no va a parar, es involuntario. Sin embargo, esto sí. Entonces, por eso que se dice que el músculo esquelético a menudo también se le llama músculo voluntario porque su contracción está controlada de manera consciente. Pero también tenemos que saber que el músculo esquelético
también puede activarse de forma involuntaria. Esos son los reflejos. Entonces, esos dos elementos tenemos que conocer del músculo esquelético. Bueno, las fibras musculares esqueléticas, ya estábamos viendo que las fibras, el conjunto de fibras forman los haces musculares que están dentro del músculo. Bueno, entonces, acá vemos en la imagen de arriba una fibra muscular, que si, puse acá la imagen, entonces vemos esta fibra muscular de abajo, que estamos viendo, corresponde a esto que está arriba. ¿Notan? Sí, profe. Bueno, entonces, realmente una fibra muscular, ¿qué es lo que es? Es una célula. Fíjense la forma que tienen, pero es una célula grande. Y otra característica de la fibra muscular, que ya sabemos que es una célula grande, es que no tiene un solo núcleo, sino tiene varios núcleos. Por eso se le dice son multinucleares. Y forma de puro, o sea, tiene la forma alargada, como si fuese un cigarrillo, es lo que quiere decir. Esta forma tienen las células, no el famoso huevo frito que les suelo decir, esa forma redondeada, que tienen otras células del organismo. En cambio, las fibras del músculo esquelético son células multinucleadas alargadas. Son el tipo más grande de fibras musculares, es decir, entre fibra de músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético, ¿cuáles son las fibras más grandes? Las de músculo esquelético. Estas fibras musculares son capaces entonces de excitarse, de estimularse. ¿Para qué? Para contraerse. ¿Y qué cosa le estimula? ¿Un helado de vainilla? No, sino pueden ser por medios eléctricos, medios químicos y mecánicos, que son capaces de que ocurra un potencial de acción, porque ya sabemos que tiene que ocurrir un potencial de acción para que ocurra la serie de acontecimientos que acabamos de describir. Que tiene que haber acetilcolina, abrirse canales de calcio, de sodio, ingresar sodio. Al ingresar el sodio hay una despolarización. La despolarización hace que el potencial de acción viaje por la superficie de la membrana, ingresa a los túbulos T. Allí al ingresar entonces hay liberación de calcio. Todo lo que estuvimos diciendo. Bueno, entonces, eso quiere decir que es capaz de que se produzca en el músculo esquelético potencial de acción que viaja. Y ya sabemos cómo viaja, a lo largo y a profundidad. Y responden entonces a cualquier estímulo como con la contracción. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta del músculo a un estímulo? Contraerse. Uno golpea el músculo y van a ver que se va a mover por reflejo. Acerquen algo caliente y uno va a mover, que sí se contrajo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se contrae esta fibra muscular? Se contrae porque tiene unas estructuras que se llaman filamentos, que son proteínas. ¿Y cuáles son esos filamentos? Actina y miosina, que son los que hacen que finalmente haya contracción del músculo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bueno. Esto van a mirar un poquitito, que yo también recuerdo que el año pasado les hablé, qué quiere decir endomicio, perimicio, epimicio, eso les voy a dejar para que investiguen, pero tienen que saber un poquitito, yo necesito ingresar más a nuestro tema. Bueno, así como vimos esa parte anatómica, tenemos que ver que hay todo un mundo microscópico en el músculo, ¿verdad? Y a eso se le llama entonces cómo, y ese mundo microscópico es que quiere decir que el músculo tiene muchas moléculas. Y esas moléculas son importantísimas para que haya contracción, así como son importantes lo que acabamos de decir, toda esa parte anatómica, también toda esta ultraestructura es importante. Bueno, entonces, a eso se refiere cuando dice cuál es la morfología y organización del músculo esquelético, desde el nivel macroscópico, lo que acabamos de ver, hasta el nivel molecular, hasta las moléculas. O sea, tenemos que llegar a actina y miosina. Todos esos elementos son importantes, entonces, para que haya
contracción muscular. ¿Esto ya hablé? ¿Esto ya hablé? Bueno, ok. Acá vamos a hablar un poquitito. Bueno, todos los músculos esqueléticos, ya dijimos por qué esqueleto. En la mayoría, habían las excepciones que ya no voy a volver a decir, están fijadas por tendones en sus ambos extremos al esqueleto. Y que en la respuesta ante una estimulación de este músculo esquelético va a ser la contracción. ¿Eso qué implica? Que va a mover el esqueleto. Bueno, entonces, el músculo esquelético tiene muchas fibras, ya dijimos, y que estas fibras están en forma paralela. A su vez, las fibras, ¿verdad? Esto es una fibra. Y el conjunto de fibras hacen un fascículo o haz muscular. A su vez, cada una de estas fibras nos dice está formada por, otra vez, subunidades que son estas, más pequeñas. Nos va mostrando. Fascículo, fibra muscular, que es esto, y acá vemos finalmente lo que nos dice esta fibra muscular. Es una sola célula, que ya hablamos, multinucleada, es larga, cilíndrica y tiene membrana celular. A la membrana celular del músculo esquelético se le llama sarcolema. Bueno, el sarcolema que acá vemos es una membrana fina, envuelve a la fibra musculoesquelética. Las características de esa membrana son similares a lo que ya hablamos, pero ustedes van a repasar, les dejo ya esa parte. Cada fibra muscular está inervada por una sola terminación nerviosa, ya los dijimos, y generalmente la terminación nerviosa, ¿dónde se localiza? En el punto medio de la fibra, de la fibra muscular. Acá vemos que la fibra muscular está cortada, ¿verdad? Pues esto seguiría más. Pero hay, si bien dice la mayoría, hay aproximadamente un 2% que no está inervada por terminación nerviosa. Pero vemos que es poquísimo, pero hay una... Dentro, estamos viendo que la fibra muscular es una célula, ¿verdad? Y hay fluido intracelular, o sea, tiene citoplasma. Y hay todo ese fluido intracelular, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene? Lo que hay en otras células: potasio, magnesio, fósforo, enzimas proteicas, retículo sarcoplásmico, acá vemos mitocondrias. Todo lo que vemos en otras células también hay. Acá vemos las mitocondrias, ¿verdad? Porque son importantes, porque proporcionan el ATP, que es la energía necesaria para que el músculo se contraiga. Entonces, es muy importante que haya mitocondrias en las células musculares. Bueno, perdón, acá falsé. Las fibras musculares, a su vez, esto es una fibra, una célula. Dentro de la célula de la fibra muscular, como bien vimos, hay filamentos de, ¿qué se llaman? De actina y miosina. Es decir, hay estas miofibrillas y cada miofibrilla tienen los miofilamentos o filamentos de actina y miosina. Acá vemos entonces una miofibrilla, que en este caso está hacia arriba, está redondeada por membranas. Este es el sistema sarcotubular, que ya dijimos. Este es el túbulo T, que ven acá en un color como lila. Y después tiene un sistema sarcotubular que le rodea a estos túbulos T, que son las cisternas del retículo sarcoplásmico y los túbulos longitudinales, que también ya hablamos. Esto también ya hablamos. Están Guyton y Lehmann. Ya dijimos que los túbulos T, acá vemos que son los transversos, que se comunican con el exterior,
porque son una continuación de la membrana celular, que ya hablamos, y también con el interior, que les comunica con la profundidad de las miofibrillas. Donde hay un túbulo T y dos cisternas terminales, a esto se le llama tríada. Entonces, acá vemos, les muestra acá abajo, triadis. Esto es una triada. Dos cisternas terminales y un túbulo en T. Acuérdense que en el retículo sarcoplásmico, ¿qué hay? Hay grandes cantidades de calcio, recuerden, acabamos de ver. Y nos dice, este retículo sarcoplásmico, ¿qué es lo que hace? Controla el nivel de calcio intracelular, porque regula el almacenamiento de calcio, la liberación de calcio y la recaptación de calcio. Eso acabamos de ver. Por lo tanto, controla la contracción muscular. Acá simplemente nos muestra una microfotografía electrónica a la derecha, donde vemos esto, por ejemplo, son dos cisternas del retículo sarcoplásmico y este el túbulo T, por lo tanto, esta es la famosa triada que vimos de esta manera. La fibra muscular tiene a su vez, o sea, la célula, la fibra muscular tiene muchas miofibrillas. Estas son las miofibrillas a su vez. Acá hay una miofibrilla, otra miofibrilla, varias miofibrillas. Todo esto que ven redonditos son miofibrillas que forman parte entonces de la fibra muscular. Y cada una de estas miofibrillas, vemos, tienen filamentos, que son los de actina y miosina. Les voy a decir vamos a tener un receso, y para las 4:50 de vuelta, ¿ok? No, profe. Abuota.